Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá a su juicio electo? Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambió el corazón. ¿Quién irá? Sus hombres están desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a una lección más en esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. En este programa y conoceréis la verdad. Su servidor, Francisco Ramírez, conductor de este programa, les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que están en sintonía el día de hoy, jueves 6 de diciembre ya. Tenemos aquí, por ejemplo, a Oscar A. Muñoz, Alejandro Martínez González, Edna Calderón, sobrina, Dios te bendiga, su hermana Claudia G., Lourdes Aracena, Daniel Mart, Abel Pérez, Macrina Silva. Saludos, hermana Lourdes, también, Dios le bendiga, junto a toda su familia, junto a todos los que le rodean. Hermana Macrina Silva, también saludos. Dios le bendiga. Gracias por su sintonía. Gracias por estar al pendiente. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente. Nos honran, hermanos, con su presencia. Realmente, hermanos, ¿qué sería de nosotros si usted no nos sintonizara? Nos alegra, nos llena de alegría el corazón de saber que ustedes nos siguen, de saber que ustedes están al pendiente.
Ustedes nos demandan esfuerzo y nos demandan entrega también. Gracias, gracias por su sintonía. Dios les bendiga grandemente. Les invito a ir a Dios en palabras de oración. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor Dios omnipotente, creador de lo que vemos y también de lo que no vemos. A tu nombre sea dada la honra y la gloria, ahora y por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque nos concedes hasta este día el privilegio de estar vivos, de poder respirar, de poder oler, de poder, Señor, hablar, de poder también tener un paladar que gusta los alimentos, de poder oír, de poder sentir, de poder razonar, de poder mirar y poder observar, de poder caminar, Señor. Gracias por el trabajo que nos das a cada uno, por el sustento diario. Gracias por el aire para respirar. Gracias, Señor, por la familia, por tener un techo, un abrigo, donde refugiarnos, donde estar bajo resguardo, bajo protección de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, del frío. A tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Padre Santo, queremos suplicarte, primeramente, que perdones nuestras faltas y pecados, a fin que no haya estorbo entre ti y nosotros, ya que tú no oyes a los pecadores. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú nos limpias, Padre, con la sangre preciosa de tu amado Hijo. Así que humildemente ante ti, suplicamos perdón por nuestras faltas, a fin, Señor, de que no eches de ti nuestra oración, ni apartes de nosotros tu gracia, tu misericordia y tu verdad. Padre omnipotente, bendice esta hora en la cual estaremos estudiando tu palabra, a ese tu siervo que habrá de exponer el mensaje de amor para salvación, y a cada uno, Señor, de aquellos quienes están del otro lado de la bocina, escuchando, Señor, y atendiendo a tu palabra. Padre, gracias porque somos libres de exponer a través de las redes sociales. Bendice a aquellos de nuestros hermanos quienes desembolsan de su dinero para hacer posible, Padre, esta transmisión en línea, esta transmisión en vivo, a través de las diferentes redes sociales y no solamente a través de la aplicación de radio. A tu nombre, Señor, sea siempre la honra y la gloria. Suplicamos por nuestras familias, principalmente por nuestros enfermos. Aquí en Dolores Hidalgo tenemos a nuestro hermano Manuel García, por quien suplicamos, Padre, tu gracia, tu misericordia, y si es tu voluntad, Señor, su sanidad total de su cuerpo, pues en verdad, Señor, te necesita. No te olvides de él, de nuestra hermana Rosario, que también está muy enferma, y así, Padre, a lo largo y ancho del país y del globo, muchos de aquellos quienes nos escuchan o de sus familias, Padre, están enfermos. Suplicamos tu gracia y tu bendición para todos y cada uno de ellos. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermana María Isabel, bienvenida. Dios la bendiga. Gracias, gracias por su sintonía también. Hermanos, vamos a continuar porque el tiempo luego se nos acaba muy pronto. A veces pienso que las horas tardan en pasar, y cuando me toca el programa siento que como que avanza más rápido los segundos y los minutos. Entonces, hermanos, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, en beneficio del estudio de la palabra de Dios y de la edificación de cada uno de nosotros, continuemos, hermanos, con nuestro estudio sobre la adoración, específicamente ahora hablando sobre la ofrenda. Solamente, hermanos, un breve repaso de lo que veíamos el día de ayer. Perdón, el día de antier, el día martes. El día martes, hermanos, mencionábamos que primero necesitamos tener un buen cimiento. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:10 que él como perito arquitecto puso el fundamento y hace una observación, que cada quien mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo Señor Jesús, hermanos, hizo esta observación. Si usted recordará, en Mateo 7, por allá en el versículo 24 hasta el versículo 27. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas, a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, amigos, la palabra de Dios es clara, necesitamos un cimiento sólido. En Juan 1:17, el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ya hemos explicado, hermanos, cómo es que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Cómo es que ahora el cimiento, la base de la fe para nuestra adoración, para nuestra práctica en la adoración, es el nuevo pacto y no el antiguo pacto. La antigua ley fue cumplida por el Señor, según Mateo 5:17 y versículo también 18, y por lo tanto ya no nos rige, ya no nos gobierna, porque ese mandamiento ya fue obedecido, ya fue cumplido. Por lo tanto, nadie nos puede exigir. Además, que cuando el Señor Jesús lo cumplió, finalmente, dice Pablo a los Colosenses, anulando, ¿se acuerda usted? 2:14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, dice el versículo 16, nadie nos juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunes nuevo, días de reposo, todo lo cual es hombre no quiere venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esa ley ya fue clavada, esa ley ya fue quitada. Y dice Gálatas 5:4, el apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, por conducto de Pablo, escribe lo siguiente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, yo tengo que preguntarme, esa práctica que yo tengo de ofrendar, esa práctica que yo tengo, ¿es del cielo o es de los hombres? ¿Es mandamiento de Dios para nosotros en el tiempo presente? ¿O estoy cometiendo pecado al ofrendar, al dar, aunque lo haga de todo corazón? Recordemos que los verdaderos adoradores no solamente se distinguen por hacer las cosas de todo corazón, en espíritu, sino también en base, a la verdad eterna de Dios, a la verdad encontrada en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto ya fue cancelado, ya fue quitado, ya fue clavado en la cruz. Esa pared ya fue derribada, según Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 en delante. Bien, hermanos, solamente un comentario con respecto al diezmo, porque el día martes, pensando que mi Biblia tenía la referencia bíblica del diezmo y no lo tenía, quedó pendiente. Entonces, hermanos, en Malaquías 3, versículo desde el 6, vamos a leerlo otra vez hasta el versículo 12. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros no habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, muchas personas utilizan este pasaje para pedir el diezmo el día de hoy en la iglesia. Si ponemos atención, hermanos, capítulo 3, versículo 6, este mandamiento es escrito a los hijos de Jacob, o este llamado de atención es para los hijos de Jacob, como lo dice también Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Entonces, no se escribió para nosotros. Sí, eso dice el texto, es lo primero que tenemos que responder. ¿Qué dice el texto? La segunda es, ¿quién lo escribe? ¿Y a quién se lo escribe? Es Malaquías a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, a las 12 tribus de Israel. No fue escrito para la iglesia, no fue escrito para nosotros.
Y además es una ley que fue temporal, una ley, hermano Alfredo Talib, que ya fue clavada en la cruz, que ya fue quitada del medio, que ya fue cancelada. Bien, ahora las referencias, hermanos, que antes prometidas. Levítico 27:30, Números 18, 21 al 24, que quedaron pendientes esta semana, el día martes, y Deuteronomio 12, 5 al 7 y 14, 22 al 29. Estas últimas dos, hermanos, vamos a leerlas, por favor. Deuteronomio 12, del 5 al 7. Deuteronomio 12, del 5 al 7. Fíjense lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios con respecto al diezmo. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Por eso en el versículo 10 de Malaquías 3 dice que todos los diezmos deben de estar en el alfolí. Dice el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Esto, hermanos, para recalcar que los diezmos era solamente una de muchas ofrendas o de muchos presentes que se llevarían al templo en Jerusalén ante los sacerdotes, hermana Bonnie, hermano Joel, hermano Rigoberto, Marina, Rafael. Ahora, fíjese, dice el versículo 6, no solamente los diezmos, los holocaustos. ¿Se fija usted? Todos los sacrificios, la ofrenda elevada de las manos, los votos o lo prometido, lo consagrado a Dios, las ofrendas voluntarias, las primicias de vacas y ovejas. Ese mismo día que se llevaba el diezmo, se llevaban todos estos presentes al templo. El lugar que Dios, Jehová Dios, había escogido. No había otro lugar al cual se pudieran llevar. Los diezmos no se podían llevar a la iglesia donde usted se reúne. Tenía que ser en ese lugar. En el lugar que Jehová Dios había escogido, con todos estos presentes, con todas estas ofrendas, además. Ahora, en el capítulo 14, en los versículos del 22 al 29, la palabra de Dios dice así. Esto nada más, hermanos, porque quedó pendiente, o quedaron pendientes estas citas, porque como ustedes saben, a su servidor le gusta siempre dar libro, capítulo y versículo, para que sea la palabra de Dios la que nos instruya, y no quede usted con la impresión de que, bueno, eso es lo que el hermano Francisco cree. Eso es lo que el mensaje de amor para salvación enseña. Bueno, ese es el guión que se sigue en ese programa y conocer la verdad. No, así está escrito. Vamos a leerlo. Deuteronomio 14, 22 al 29. Siempre ruego, suplico, le imploro que tenga su libreta y su pluma a su mano. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Fíjese. Número 1. ¿Qué es lo que vas a diezmar? Todo el producto del grano que rindiere tu campo. Número 2. Cada año. Tu grano, lo que tu campo da, vas a apartar el 10% cada año, o sea, en cada cosecha. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí
su nombre. Esto fue Jerusalén en el templo. El diezmo de tu grano, otra vez, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Fíjese, no era de dinero el diezmo, era del grano, del vino, del aceite, las primicias de las manadas, de los ganados. Ibas a ir a ese lugar, al templo, y tenías que convivir, tenías que comer con todos los que asistían ese día. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, el trigo, el vino, el aceite, las primicias de las manadas, de las ovejas, de las vacas, de todo el ganado, dice aquí, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque la costumbre de pedir el diezmo el día de hoy no se limita a pedir el diezmo cada semana y de dinero. Según su servidor ha observado, estas personas incluso le exigen a la persona que haga promesa que firme un pagaré. El diezmo era cuando tenías diezmo. Cuando ya tu Dios te había bendecido, cuando tú ya habías levantado tu cosecha, el grano, cuando tus crías, o cuando ya tenías crías, cuando ya tenías pie de ese ganado, entonces cuando ya tu Dios te había bendecido, cuando tú ya tenías que ofrecer, que presentar a Dios, entonces lo llevabas a Dios. Y si estaba muy lejos ese lugar, dice aquí versículo 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y toda tu familia. Era un día de convivencia nacional para la nación de Israel, para los hijos de Jacob, que es precisamente lo que Malaquías está escribiendo en contra del pueblo de Israel. Dios te va a enviar las plagas, Dios va a maldecir tu tierra, porque tú, Israel, no la iglesia el día de hoy, Israel, el pueblo en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, le estás robando a Dios. Dice aquí, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Cada año había que llevarlo al templo. Cada 3 años se guardaba en la ciudad. Y vendrá el levita, esta vez no le llevarás, esta vez el levita vendrá, que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién más vendrá? Y el extranjero. ¿Quién más? Y el huérfano. ¿Quién más? Y la viuda que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es muy diferente el diezmo bíblico al diezmo que se acostumbra el día de hoy.
Digo que se acostumbra o que se practica, no que es ordenado por Dios para la iglesia en este tiempo. Vamos a Levítico 27, versículos del 30 al 33. Levítico 27, no pensaba leerlos, pero creo que es necesario leerlos. Dice Levíticos 27, 30. Y el diezmo de la tierra, ya leímos en Deuteronomio 14, cómo es que cada año se presentaba este diezmo en el templo. Y cada 3 años se guardaba en la ciudad. Cada año se llevaba al templo para el levita, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que todos comieran allá, incluyendo la familia del ofrendante, del que presentaba las ofrendas. Pero cada 3 años era al revés. Era para que el levita, para que el extranjero, para que los huérfanos, para que las viudas vinieran a esa ciudad y hubiera alimento. Por eso dice ahí en Malaquías 3:10 que todos los diezmos deben ser llevados al alfolí para que haya alimento en mi casa. Porque primeramente el levita, seguido por el extranjero, seguido por los huérfanos y por las viudas, debían de alimentarse, los que no tenían, por medio de ese diezmo, que los que sí tenían, que los que sí habían sido bendecidos, presentaban a Dios. En Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, el fruto de la tierra. Es decir, tanto la simiente como el fruto de los árboles, la semilla o el fruto. Dice aquí, versículo 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, es decir, el 20%. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces nacía aquel corderito, aquella ovejita, aquella cabrita. Nacía aquel becerrito, aquella becerrita. Y se tenía que presentar. No se tenía que mirar si era bueno, si era malo, si estaba quebrado, si estaba ciego. Lo que había nacido se tiene que dar. En otro pasaje miraremos que si el animalito, la persona que le iba a ofrendar la quería cambiar porque había nacido ciega o había sido quebrada y quería dar un becerro más gordo o un animalito mejor, bueno, entonces tanto el que quería cambiar como el que tenía que dar, ahora los dos los tenía que dar. Ya no era el diezmo, ahora eran los dos. Si quería rescatar algo del grano, si quería rescatar algo del fruto de la tierra, ya no es el diezmo. Ahora va a ser la 5ª parte, es decir, se va a dar el 20%. Eso es lo que acabamos de leer. Dice aquí, versículo 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en que serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Fíjese usted, vamos ahora a Números 18. Este diezmo no se le podía presentar, no se le podía dar este ganado, este grano, este vino, este aceite, a nadie que no fuera de la descendencia de Aarón, de la línea sacerdotal de los hijos de Leví. En Números 18, versículo 21. Permítame. Aquí está, Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Israel, a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. No está diciendo que se lo está dando a los pastores,
Se lo está dando a los hijos de Leví por su ministerio. ¿Cuál ministerio? De servir en el templo. Dice aquí, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Usted sabe, la ley decía, y cualquier extraño que se acercare, morirá. ¿Se acuerda usted de Usa? ¿Cómo es que en vez de ir los sacerdotes cargando el arca del pacto, pusieron animalitos que jalaran el arca? Y cuando el arca se ladeaba y se iba a caer, Usa quiso extender para detener el arca que no se fuera a caer. Y Dios en ese mismo momento le quitó la vida. El quebrantamiento, ¿verdad? De Usa. El extraño que se acercare morirá. Dice 22, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por los cuales les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Luego, en los versículos 26 al versículo 32, se menciona cómo es que estos mismos tenían también que dar el diezmo de los diezmos a Jehová. ¿Cómo se hacía? Se presentaba en ofrenda, de tal manera que el diezmo del diezmo se consumía en la llama. Dice el versículo 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Quise incluir este pasaje, hermanos, porque más adelante veremos la ofrenda. Y aunque si bien no es el mismo mandamiento del diezmo, a veces el uso es muy parecido. Pero eso lo veremos más adelante. Y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces, hermanos, hasta aquí con los pasajes que tenía pendiente con respecto al diezmo de la pasada lección del día martes. Ahora, hermanos, vamos a primero a los Corintios. Vamos a la primera carta de los Corintios. Si Dios lo permite, el próximo martes estaré hablando con respecto a si es la ofrenda parte de la adoración del día primero de la semana o no lo es. Pues hace algunos años me topé con un predicador de la Iglesia de Cristo que decía que solamente la cena del Señor es parte de la adoración el día primero de la semana. Por supuesto, en esa ocasión los argumentos del hermano no fueron suficientes y la palabra de Dios salió victoriosa. Sin embargo, hay quien hasta el tiempo presente ha escrito a un servidor diciendo que la ofrenda no es parte de la adoración, que es algo que tenemos la opción de hacer o no hacer. Mientras tanto, hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, los versículos del 1 al 4. Algunas Biblias tienen por encabezado la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta,
A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En cuanto a la ofrenda, fíjese que no dice en cuanto al diezmo. Fíjese que no dice en cuanto a las limosnas. Fíjese que no dice en cuanto a vuestras promesas o vuestros votos. Es una colecta, es una ofrenda, es algo que ofrecemos a Dios. No es un diezmo, no es una limosna, no es una donación de voto, es una colecta, es nuestra ofrenda, es lo que yo he decidido darle a Dios. Y luego dice aquí, en cuanto a la ofrenda, para los santos. Para los santos. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La ofrenda para los santos. Es decir, en cuanto a este mandamiento de Dios para los santos, tiene el propósito, hermanos, de ayudar a los santos. Vamos a Hechos 2, 44 al 45. Hechos 2, 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros sabemos, hermanos, que la autoridad bíblica o el precedente bíblico se dictamina, número uno, por mandamiento, directo o indirecto, específico o genérico. Número dos, por ejemplo aprobado y ejemplo reprobado. Y número tres, por inferencia necesaria o razonamiento lógico. Ejemplo aprobado. Cuando hay necesitados, el mandamiento dado por Dios es ofrendar cada primer día de la semana. No hay otro mandamiento, no hay otra manera bíblica de hacerlo, no hay muchos ejemplos, no hay más ejemplos. Entonces el precedente bíblico es de ofrendar cada primer día de la semana, dice Pablo, en el caso particular de Jerusalén, a los corintios les dice para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, para que cuando yo vaya a recoger el donativo no tenga que verme en la necesidad de andarles pidiendo a cada uno en particular. Ustedes ya van a tener su ofrenda lista, van a ofrendar el día primero de la semana para que cuando se llegue el momento de llevar ese donativo, ustedes ya lo tienen ahí, ya guardado, bien administrado, dedicado para ese fin en particular. Entonces, hermanos, ese es el precedente bíblico que usted y yo tenemos. Capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Pregunta, ¿en la iglesia, en el día de hoy, sigue habiendo necesidades? ¿Tenemos un mandamiento específico para las necesidades de los santos? ¿O sí lo tenemos en 1 Corintios 16? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12 y versículo 13. Fíjese lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Romanos 12, 13. Es curioso cómo es que cuando no hablamos de dinero, tengo aquí a varios hermanos viendo en vivo, pero cuando se trata de dinero, cuando se trata de dar, bueno, cada quien se hace manifiesto en su corazón cómo es, porque tal como es el hombre en su corazón, tal es él. Entonces, Romanos capítulo 2, hermanos, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos
practicando la hospitalidad. La hospitalidad, hermanos, cuando Pablo escribe esto, siendo él hebreo, significa no solamente dar alojamiento, significa dar alimento, dar vestido, dar calzado, dar para el aseo de esa persona y dar para las necesidades de salud que esa persona tiene. 6 cosas en una sola palabra. Dice aquí, hospitalidad. Entonces, debemos de compartir para las necesidades de los santos. Capítulo 15 de Romanos, versículos 26 y 27. Capítulo 15, versículos 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Otra vez. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles. Fíjese, deben. Esa palabra, hermanos, deben, significa están obligados. Tienen la obligación de hacerse cargo de lo material de ellos. No es algo opcional. No es algo de lo cual se pueda prescindir. Deben también ellos ministrarles de los materiales, o sea, de los bienes materiales. Si estamos obligados, si es un deber, si es una obligación, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la manera que la palabra de Dios enseña. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está preparando la palabra de Dios en 1 Corintios 16 para hacernos cargo de nuestros deberes como cristianos, para hacernos cargo de nuestras obligaciones en lo que relaciona a hacernos cargo de las necesidades de aquellos que nos han educado espiritualmente. Oh, sí, nos enseña la palabra de Dios. ¿Hay solamente una manera de hacerlo? Solamente hay un mandamiento específico y directo de hacerlo. ¿Cuál es la inferencia necesaria al respecto? ¿Cuál es la deducción o razonamiento lógico, la conclusión obligada a la cual llegamos? Que la ofrenda sigue siendo mandamiento para nosotros el día de hoy. No hay otra manera de razonar, no hay otra manera de pensar que sea agradable ante los ojos de Dios y mucho menos sustentada por la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda, no es un diezmo, no es limosna, no es una donación de voto, no es una manda, es una colecta. Es algo que decidimos dar a Dios. Es algo que ofrendamos de corazón a Dios. Es para los santos, para las necesidades. Todos los santos son aquellos que han sido salvos por la sangre de Jesús. No se refiere a ídolos. En 1 Corintios 6:11 y 1 Corintios 1:2, por ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 11, dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, dice aquí, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, estos hermanos en Corinto ya habían sido santificados después de haber sido lavados de sus pecados. También habían sido justificados del pecado. Capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Dice,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, hermanos y amigos, es para nosotros, para los miembros de la iglesia, para los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, para aquellos que hemos sido justificados por medio de la fe en esa sangre, por medio de ese sacrificio expiatorio del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, muriendo y derramando su sangre en propiciación por nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios, para eliminar la ira de Dios. No se refiere a personas muertas que han sido canonizadas. Se refiere a personas vivas que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, en las aguas del bautismo. Si usted tiene dudas sobre este tema, escríbame y con gusto hablaremos detalladamente sobre este asunto. Dice también ahí, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros. Yo pensaba, hermanos, que no me iba a acabar el tiempo, que se me iba a acabar el tiempo y que no tendría tiempo suficiente para hablar de esto, pero veo que nos queda por lo menos 10 minutos para hablar de esto. Haced también vosotros. ¿Es mandamiento o no es mandamiento para nosotros? Dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Es acaso una sugerencia? Ya vimos que estamos obligados a hacernos cargo de las necesidades materiales de los santos, y esto es algo que no podemos prescindir, según Romanos capítulo 12, versículo 13, que acabamos de leer, y 15, 26 a 27. Ahora, dice, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Me llama la atención, hermanos, esto, porque Pablo sí habla al respecto. Fíjense, vamos a leer otra vez Romanos 12, con respecto a esta ofrenda, y luego vamos al mandamiento específico dado a los hermanos en Gálatas. Y una vez más, Salmo 119, 160. Sume la palabra de Dios, no le reste, la palabra de Dios no se contradice. Romanos 12, 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, alojamiento, vestido, calzado, higiene, salud y alimentación, 6 cosas. Ahora capítulo 15, versículos 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los santos, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Nosotros todos los santos somos sacerdotes, según 1 de Pedro 2, 9 al 10 y 1 de Pedro 2, 4 al 6, donde dice que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Cuando usted ora, es un sacrificio espiritual y es beneficio para toda la iglesia. Cuando usted canta, es un beneficio espiritual, primeramente personal, porque está adorando a Dios. En segundo lugar, es colectivo, porque estamos exhortándonos con toda sabiduría e inteligencia espiritual al cantar, según Colosenses 3, 16. De tal manera que cuando yo oro o yo canto, mis hermanos se benefician de mi servicio espiritual. Por lo tal, están obligados y deben, según aquí Pablo a los romanos, hacerme partícipe de sus bienes materiales. Cuando mi hermano ora, cuando mi hermano canta, cuando mi hermanita en su casa ora por mí, yo estoy siendo bendecido con un bien espiritual de parte de ella. Cuando mi hermanita incluso está cantando en la congregación y yo estoy escuchando el canto y estoy siendo edificado con la enseñanza que el canto tiene, estoy recibiendo, dice aquí, estoy siendo participante de sus bienes espirituales.
Y por lo tanto, yo debo también a ellos, a ellas, ministrarles de mis bienes materiales. Estoy obligado, no es opcional. Tuve un beneficio y estoy obligado. Es un deber que yo tengo para con él, para con ella, para con los santos. Ahora vamos a los Gálatas, hermanos. Después de la carta a los Romanos está la carta a los Corintios, primera y segunda carta, y después está la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 6. Desde el versículo 6, sí, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. El que es enseñado en la palabra, haga, es mandamiento, no es opcional, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. ¿Se fija cómo estamos obligados cuando recibimos un bien espiritual? Hay muchos hermanos en la iglesia que ni siquiera dan las gracias por el mensaje del predicador. En cierta ocasión, lo he dicho y hay gente que le molesta. Bueno, no es mi intención molestar a nadie, pero sí redarguir un poquito. Es el trabajo del predicador. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es nada más alienta, da ánimo. No, también redarguye, reprende y finalmente exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice ahí, cuando se amontonarán falsos maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán de la verdad el oído. Entonces, dice aquí, hermanos, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En ocasiones se acerca algún hermano a algún predicador. Hermano, hoy no me edificó tu clase. Hoy tu predicación no fue edificante para mí, con toda arrogancia, con toda soberbia, con toda la intención de ofender e incluso de humillar al hermano. Hay predicadores que han dicho, hermano, tienes exactamente aquello por lo cual has pagado. Porque generalmente las personas que se quejan así, las personas que son malagradecidas en ese sentido, son las mismas personas que dan limosna en vez de ofrenda. Entonces, recibiste por lo que pagaste, así que no tienes nada de qué quejarte. Pero aquí, hermano, está diciendo que el que es enseñado en la palabra está obligado a recibir un bien espiritual de aquella persona, de hacerse remunerar o de hacerle remunerar de sus bienes materiales. Dice aquí, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjese que lo está diciendo en relación a la ofrenda. En relación a Romanos 15, 26 y 27, de hacer con nuestros bienes materiales el bien a aquellos que nos dan de sus bienes espirituales, empezando por los que ministran la palabra de Dios. Dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, fíjese bien, mayormente, esa es una palabra clave. No únicamente, sino mayormente a los de la familia de la fe. Déjeme lo ilustro de la siguiente manera. Si yo tengo amistad con una persona que necesita 200 pesos, pero mi hermano o mi hermana en la carne necesita 200 pesos, y los dos me piden 200 pesos, oh, la sangre llama. Mi hermano o mi hermana es primero. Mi compañero de trabajo, ¿sabes qué? En esta oportunidad no puedo. Pero cuando se trata de la familia de Dios, tenemos
a mi compañero de trabajo, tenemos a mi hermano en la carne y tenemos a un hermano en la fe. Yo estoy obligado a que si los tres me piden ayuda, primero le doy a mi hermano en la fe. Esa es mi obligación, ese es mi deber para con aquel, Romanos 15, 26 y 27, que me ha hecho participante de sus bienes espirituales. Si hay suficiente, entonces no es únicamente para él ayuda, también puedo para ti, mi hermano, mi hermana en la carne. Y si es suficiente, también puedo ayudarte a ti. De hecho, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, habla al respecto de ello. ¿Cómo es que Dios nos enriquece para toda liberalidad? Para ellos, los hermanos en Jerusalén, y para todos. La palabra todos, busquen en el diccionario, significa todos. No entro más de frente a este asunto por cortesía a las personas que no son miembros de la iglesia. Los que son miembros de la iglesia y conocen esas desviaciones que hay, creo que es suficiente el lenguaje para que me entiendan perfectamente. Hermanos, esos 10 minutos que había dicho se me terminaron. Haced también vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Es mandamiento para todas y cada una de las iglesias del Señor. Si Dios lo permite, hermanos, continuamos con el tema de la ofrenda, desglosando 1 Corintios 16 del 1 al 2, y específicamente entraremos de lleno a si es o no es mandamiento. Aunque, si usted es una persona honesta y usted me va siguiendo en la lectura, en la palabra de Dios, aunque usted haya sido manipulado o manipulada y haya recibido una enseñanza diferente, creo que estos pasajes son más que claros y son evidencia más que suficiente para llegar a una conclusión precisa de lo que la palabra de Dios enseña. Sigue siendo mandamiento para nosotros, seguirá siendo mandamiento para las siguientes generaciones, y no es únicamente para los santos, pero sí, primeramente, en beneficio de los santos. Vamos a concluir con una oración por el día de hoy. Dios y Padre eterno, alabamos tu santo y bendito nombre. Agradecemos, Padre, este privilegio, esta grande bendición que nos has dado, de haber, Señor, estudiado tu palabra en esta hora de 4 a 5, como cada martes y cada jueves que tú nos concedes. En este programa y conocer la verdad, en esta plataforma de mensaje de amor para salvación. Bendice a todos nuestros radioescuchas. Bendice, Padre, a todos aquellos que nos escuchan también en las diferentes redes sociales. Bendice a todos aquellos que se toman el tiempo a compartir estos enlaces en las diferentes redes sociales con sus diferentes redes de amistades. Padre, que tu palabra llegue cada vez a más y más gente. Estamos aquí, Padre, con el único propósito de honrar y glorificar tu santo y bendito nombre y de predicar tu verdad para que quien no la conoce, Señor, salga del error, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos que las personas dejen de ser esclavas del pecado, queremos que las personas se arrepientan para conocer la verdad, y queremos, Padre, que tú tengas compasión y misericordia de todos. Bendice a este tu siervo, y bendice a todos tus siervos quienes a lo largo del día estamos predicando el mensaje de amor para salvación en esta plataforma. Bendice a nuestras familias, sana nuestras enfermedades y las de nuestros seres amados, y bendice a todos aquellos, Padre, quienes hacen posible esa transmisión, porque aportan económicamente, Padre, para dar sustento a este programa y a esta estación de radio, como también a todos aquellos, Padre, quienes nos sintonizan. Alabamos tu santo y bendito nombre y oramos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel a quien se doblará toda rodilla, en el nombre del juez de vivos y muertos, en el nombre de Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Solo resta, hermanos, despedirme agradeciendo, hermano Rolando Roviero, Gloria Salazar, Oni Romero, Willy Torres, Edith Salas, Leo de la Torre, mi prima allá en Durango, Jenny Rocío Ruiz, Rosalba Ordaz en la Constancia Durango, José Elías Roque. Tenemos también agradeciendo
a Rafael Yeltsin, Marina Galván, Rigoberto Salas, mi hermano, un fuerte abrazo, a su familia también, a su hermano Joel Pérez, también un fuerte abrazo, Alfredo Talib Alvarado, Dios te bendiga, hermano, un fuerte abrazo, su hermana Bonnie Romero, ya la había saludado, Marco Guzmán, María Isabel Cruz, Macrina Silva, Lourdes Aracena, Abel Pérez, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Daniel Mar. Si alguien se me pasa, hermano Oscar, me disculpo. Dios los bendiga a todos. Sigan en sintonía. Después de un breve receso, continúa su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, hasta las 11 de la noche. Dios los bendiga a todos. Próximo martes, próximo jueves, con el día de Dios, de 4 a 5 de la tarde, continuamos con el tema de la adoración, específicamente la ofrenda. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor.